Bueno, vamos a continuar con el rig de esta pistola. Habíamos analizado lo que sería la malla poligonal de nuestro modelo y separado las diferentes partes del mismo. Habíamos creado ya nuestra estructura de huesos y la habíamos jerarquizado y orientado los huesos para que vayan en la dirección que a nosotros nos interesa. Y en esta fase vamos a hacer una parte muy sencilla, que es el emparentado realmente entre los huesos que hemos creado y las diferentes partes de nuestro modelo, ¿vale? Es un proceso que al final es muy sencillo, pero en el cual hay muchas incógnitas y muchos botones y desplegables que nos van a salir que seguramente no entendamos al principio, ¿vale? Entonces voy a ir un momento al modo objeto. Y la mecánica de trabajo cuando emparentamos algo siempre es la misma. Seleccionamos el objeto hijo, después seleccionamos el objeto padre y hacemos clic en control P, ¿vale? Es lo que yo recomiendo, hacer un padre. ¿Qué pasa? Dependiendo de lo que tengamos seleccionado, nos van a salir unas opciones u otras. Como veis, aquí hay estas cuatro que veis aquí en medio, ¿vale? Que hacen referencia a armature o a un esqueleto con deformación, con grupos vacíos, con áreas de influencia o con pesos automáticos, ¿vale? No vamos a utilizar ninguna de estas porque estas se utilizan principalmente cuando queremos hacer un rigging en el cual los modelos se deformen, ¿vale? Ahí es donde funciona muy bien este tipo de opciones. Después vamos a tener tres opciones que hacen referencia a Object y dos que hacen referencia a Bond. No vamos a hacer uso del emparentado de objetos porque el emparentado de objetos hace referencia a que emparentamos el punto de origen de un objeto al punto de origen de otro objeto, no a los huesos, ¿vale? Que en este caso, es decir, para que os hagáis una idea, todo objeto tiene un punto de origen, ¿vale? Que como veis está aquí, ¿vale? Si yo cojo dos objetos y los emparento por el modo objeto, veréis que cuando yo muevo cualquiera de esos objetos, ¿vale? Aparece una línea de relación y esa línea de relación realmente está uniendo los dos puntos de origen de ambos objetos, ¿vale? Y de hecho el movimiento se hace entre dichos puntos de origen. Para que lo veáis, voy a entrar un momentito en modo edición de este objeto, me voy a mover la malla a esta posición y veréis que cuando salgo, lo que estoy viendo aquí claramente es que esa relación se corresponde realmente con el punto de origen, no con la malla del modelo, ¿vale? Entonces, realmente os digo esto para que sepáis que cuando aquí estoy emparentando, ¿vale? En este caso concreto no voy a hacer un emparentado de objetos porque no me interesa el punto de origen de los objetos, sino que quiero emparentar a huesos, ¿vale? Y aunque los de Armature Deform también emparentan con los huesos, tampoco voy a hacer uso de ellos porque se utilizan para deformaciones. Entonces, en el fondo me quedan dos opciones, Bond y Bond Relative. Bond Relative se usa de forma muy limitada y al final, por lo tanto, nos queda solamente una opción, que es la de Bond, porque quiero emparentar a un hueso. Usaremos Bond siempre que utilicemos una armature y no queramos hacer deformaciones en nuestro modelo. Si queremos hacer deformaciones, tenemos que usar alguna de estas opciones de aquí. Y si simplemente queremos emparentar un objeto a otro sin necesidad de crear huesos, es cuando utilizaremos las opciones de Object, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, espero que más o menos entendáis al menos lo que voy a hacer ahora, ¿vale? La mecánica cuando emparentamos con un hueso es la siguiente. Seleccionamos el objeto, después seleccionamos el armature, control P, control P y le damos a Bond. Pero ¿a qué hueso se va a emparentar? ¿Vale? Esto lo tenemos que definir previamente, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo. Ya os digo, podríamos hacerlo a través del panel de Armature, perdonad, de Bond Relations, ¿vale? Perdonad, ya os lo estaba diciendo mal. Cuando tenéis seleccionado el objeto, en la pestaña Object Data tenéis relaciones y aquí podéis relacionar con lo que queráis. Y si yo relaciono o emparento, mejor dicho, con el Armature, ¿veis? Me dice qué tipo de relación quiero hacer, pues aquí le pones a un hueso y aquí te permitirá poner cualquier hueso que tú quieras, ¿vale? Esta es una de las formas de hacerlo. A mí particularmente me gusta hacerlo
a través del atajo de teclado control P. Para hacerlo a través del atajo de teclado control P es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es primero seleccionar el hueso que queréis utilizar, ¿vale? Porque será el hueso activo cuando hagáis clic en control P. Pues por ejemplo, si yo selecciono, como veis, en modo edición, si en modo edición selecciono el botón de la recámara, cuando vuelvo al modo objeto, si selecciono el objeto recámara, que es este, y después añado a la selección el esqueleto, veis que se ilumina todo el esqueleto. Cuando haga control P, como el hueso activo es el de la empuñadura, será ese el hueso al que haga referencia el atajo de teclado. Por ejemplo, control P, le doy a Bone y fijaros que cuando selecciono esto, veis, se ha puesto automáticamente Armature, Bone, Recámara, ¿vale? Entonces, es muy sencillo y muy rápido, simplemente tenéis que saber que si quiero vincular el percutor, pues lo que hago es selecciono mi esqueleto, me aseguro de que está seleccionado en modo edición el hueso del percutor, vuelvo al modo objeto, selecciono el percutor, añado a la selección todos los huesos, control P y Bone, ¿vale? Y de esa forma podríamos ir hueso por hueso. ¿Veis? Voy a seleccionar ahora el gatillo, después selecciono la malla del gatillo y aquí hay veces que dudáis de porque me veis hacer clic aquí y pensáis, no, pero es que estás seleccionando cuando añades el segundo objeto estás seleccionando ese hueso, da absolutamente igual. ¿Veis? Quiero que veáis que si añado a la selección haciendo clic aquí, ¿vale? Y hago control P, Bone, vais a ver que esta malla tiene, como veis, el hueso gatillo puesto, porque era el hueso que en modo edición estaba seleccionado, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto y aseguraros de hacerlo bien, ¿vale? Me faltaría ahora la empuñadura, que va realmente con esto, perdonad, el cargador, no la empuñadura. Entonces selecciono el hueso del cargador, selecciono la malla de la empuñadura, añado toda la estructura de huesos a la selección en modo objeto y Bone, ¿vale? Y finalmente, pues me quedaría ahora sí la empuñadura, ¿vale? Entonces, perdonad, selecciono el hueso de la empuñadura, la malla de la empuñadura, añado a la selección la estructura de huesos y Bone, ¿vale? Importante, el hueso root no se emparenta nunca, ¿vale? No se emparenta a ningún modelo de la malla, porque en principio al mover todos los huesos no es necesario para nada. Llegado a este punto, ¿qué tenéis que hacer? Comprobar que todo funciona. ¿Cómo? Pues desde el modo pose. Y aquí ya veréis que si muevo un hueso, ¿veis? Se mueve esa pieza correspondiente, ¿vale? ¿De acuerdo? Con este que es la empuñadura se debería mover toda la pistola. Con el root también se debería mover toda la pistola. Y finalmente me falta por comprobar el hueso del cargador, que es este, que ya os digo, después se moverá así, ¿vale? En el ángulo que yo le he dado al hueso, ¿vale? Pues en principio esto está ya hecho. En la siguiente fase lo que vamos a hacer es empezar a restringir los huesos para que no se muevan libremente, ¿vale? Como veis ahora mismo se pueden mover en cualquier dirección, atravesar el objeto sin ningún tipo de problema y eso hay que corregirlo y limitarlo, ¿vale? Nos vemos ahora.